Para seguir con este trabajo vamos a seguir con oposición. ¿Cuál es el símbolo de la oposición? Este que vemos acá en la pantalla. Así va a aparecer en los aspectarios y en las cartas astrales. La distancia entre los planetas. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre los planetas para que se configure una oposición? 180 grados. Quiere decir que todo planeta que se encuentre en signos opuestos y que esté dentro de la distancia establecida está obviamente en oposición. ¿Okay? La orbe que se permite en la oposición son de 8 grados, como en todos los aspectos, y esto lo habíamos hablado en el anterior. Mientras más exacta sea la oposición, más poderosa será su influencia. Acá tenemos una carta astral donde vamos a lograr ver las oposiciones. En principio vamos a ver las líneas de oposiciones en los ejemplos. Cuáles son las líneas que se marcan dentro de una carta astral para determinar qué es una oposición. Acá tenemos varias, estas líneas. Recordemos que hablábamos de oposición es estar contrarios, es decir, tener un planeta de un lado y del otro de la carta, que estén en signos contrarios para que se pueda configurar la oposición. Otra de las líneas es esta que vemos acá, que también está configurando una oposición. Explicando un poco esto, vemos que tenemos una oposición entre Neptuno a 20 grados, ¿ok? A 20 grados y el ascendente a 26 grados. Recordemos que habíamos hablado dentro de la conjunción que los puntos astrológicos como el medio cielo y el ascendente se pueden contar dentro de la configuración de los aspectos. Entonces en este caso tenemos a Neptuno a 20 grados de Sagitario y el ascendente a 26 grados de Géminis. Por lo tanto, Neptuno y el ascendente se encuentran en oposición. Acá entra obviamente el concepto de orbe, ya que ambos no están ni a 26 ni a 20 grados, sino que hay una tolerancia de 8 grados que se le permite para este trabajo. Otro de las oposiciones que podemos notar acá es en relación a la luna, que está a 18 grados, y el señor Venus, que está a 18 grados de Virgo. La luna está a 18 grados de Piscis y Venus a 18 grados de Virgo. Aquí tenemos entonces un aspecto que se llama partil. Veamos que si está en Géminis, es lógico que otro planeta que esté dentro de la distancia y en orbe, que haga oposición con este sentido, debe estar en Sagitario. Igualmente acá, el opuesto de Piscis es Virgo y aquí se está generando la oposición. La oposición va a resultar, dentro del punto matemático de los aspectos, de dividir en dos el cuadro o el círculo. Habíamos hablado de la conjunción, que era dividirlo en uno. Es decir, entonces, toda conjunción era lo que estaba conjunto, pegado. Era vecino, era ahí como siamés. Ok, acá no, aquí dividimos el círculo en dos. El 2 nos habla de polaridad, nos habla de opuestos. Tanto como el yo, el tú, el yo, el yin, el yang, la oscuridad, la claridad, lo interior, lo exterior. Entonces, hay siempre dentro de la oposición un concepto de opuestos o de complementariedad. Ok, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de generar. Sabemos que cuando estudiábamos signos, veíamos que todos los signos tenían un opuesto, pero por tanto eran complementarios. Lo que no tenía uno, lo tenía el otro. Y al momento en que se unían, podían generar una energía mucho mayor. Acá vemos un círculo, obviamente dividido en dos, que estaríamos generando la oposición. Acá vemos una casa, acá tenemos dos puertas contiguas, o sea, hay una puerta al lado de la otra, pero imaginémonos que esto es una puerta de entrada, ok, y detrás de esta o en otras habitaciones está una puerta de salida. ¿Qué queremos decir con esto? Que el aspecto de oposición es como si internamente quisiéramos dos cosas opuestas. Como una está en un signo y el otro está en el otro opuesto, la oposición me marca eso. El hecho de que quiero dos cosas y no sé en qué punto me debo plantear o me debo ubicar.
Es como si llamaran a una puerta delantera y una trasera de nuestras casas. ¿A cuál vamos a atender primero? No podemos estar en los dos sitios, pero es allí donde se deben establecer los intermedios, los puntos medios para poder controlar la oposición. El secreto para poder resolver la oposición con éxito radica en volverse consciente de ella, aprender que hay que trabajar con ambos lados del aspecto e integrar obviamente dentro de nosotros cada uno de esos lados para poder sacarle el mayor fruto posible. Obviamente acá dice no podemos abrir las dos puertas a la vez, sino habría que turnarse. Psicológicamente, las oposiciones hacen que nos hagamos conscientes y reconozcamos como nuestro una parte antes de tomar conciencia de la otra. Siempre cuando existe una oposición de nuestra carta, vamos a ponernos del lado de una, o vamos a trabajar o vamos a accionar de acuerdo a una de las partes, no de las dos partes. Y siempre vamos a considerar que la otra parte nos riñe, no es ajena a nosotros. Dentro de las oposiciones del planeta que aceptamos, se va a parecer mucho a nosotros, y el que no aceptamos, ese planeta que está encontrado, el planeta que puede ser complementario, va a ser aquel que menos se asocia a nosotros, es aquel que menos tiene interés en nosotros. Acá obviamente hay que tomar en cuenta no solamente los planetas, sino los signos en que se encuentran, para saber qué cosas pueden marcar, porque un Venus puede marcar mucho y puede ser muy bonito, pero si un Venus está en Aries, obviamente la energía que está manejando es muy distinta a un Venus en Tauro o a un Venus en Libra. ¿Qué pasa con las oposiciones? Generalmente las oposiciones siempre las vamos a ver proyectadas dentro del exterior. Son como que gente que no logra encauzarse dentro de nuestra política, de nuestro criterio, ¿ok? Entonces decimos que podemos rechazar una energía, pero la psique siempre va a insistir en que nosotros integremos la otra energía en nuestras vidas. Y como no la podemos integrar, siempre la vamos a ver como que otras personas nos hacen la vida cuadrito y nos convertimos en víctimas. Y decimos, hay gente así asado que no quiere que yo logre cosas, pero es simplemente el reflejo o la proyección de esa oposición que tengo en mi carta. Las oposiciones hay que entender que son dos aspectos muy distintos, obviamente, por eso hablamos de la diferencia entre los signos que se generan, pero son complementarios entre sí. Entonces, hay signos como fuego, aire, que son contrarios, Leo, Acuario, Aries, Libra, son contrarios, pero a su vez complementarios y se necesita. Igualmente, así tenemos los aspectos, perdón, los signos de agua y los de tierra que necesitan complementarse para poder subsistir. Cuando tenemos muchos aspectos de oposición dentro de nuestra carta, eso va a reflejar o va a repercutir directamente en las relaciones. Nosotros vamos a manejar siempre un punto del aspecto, es decir, un punto del aspecto, un extremo del aspecto. Y siempre vamos a encontrar personas del otro lado que van a querer hacernos tensión para que generemos un cambio dentro de esa relación. Por eso entonces, donde más se va a lograr saber que existe este aspecto va a ser dentro de las relaciones humanas, ya sea de trabajo, ya sea de relaciones de pareja, en general. Entonces es muy bueno saber cómo lidiar con ella. Otra de las cosas que es importante determinar acá es que quien tiene muchos aspectos de oposición dentro de su carta, obviamente maneja mucho la indecisión. Esto lo vamos a ver o lo vamos a lograr entender cuando veamos la energía de los aspectos en cuanto a los signos.